¿A qué se refirió el apóstol Pablo cuando preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Bueno, es muy interesante la pregunta porque en el pensamiento de Pablo estaba lo que ya Jesús había dicho en San Marcos capítulo 16. Capítulo 16 de San Marcos da una enseñanza muy importante que va más allá de lo que la gente lee. ¿Sí? Escuche. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y una vez que cree y es bautizado, entonces aparecen los efectos de ese creer, que es uno, salvo, y dos, resultados que se hacen visibles a través de las diferentes expresiones del Espíritu Santo, como son las 5 que aparecen ahí, todos los que aparecen en Romanos 12, todos los que aparecen en Primera de Corintios 12, y además la forma como tienen sentido según Primera de Corintios 13 y la manera como se deben de desarrollar según Primera de Corintios capítulo 14. Entonces, para Pablo estaba claro que cuando una persona creía el Evangelio, ya el Espíritu Santo era una realidad en la persona. De no ser así, él no hubiese preguntado, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? A mí me dice el texto que en el pensamiento de Pablo estaba que cuando una persona creía el Evangelio, no podía hacerlo por su propia cuenta. Tenía la iluminación del Espíritu Santo. En consecuencia, recibía el Espíritu Santo, el cual debía de dar unos resultados que se llaman echar fuera demonios, que se llama hablar nuevas lenguas, que se llama tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, autoridad sobre los endemoniados, autoridad sobre las enfermedades y todo lo que menciona Pablo en la carta a los romanos, en la carta a los corintios y en la carta a los efesios, donde uno encuentra una diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de resultados, y me encanta cómo concluye el pasaje. Todo es hecho, dado por el mismo Espíritu. Pastor, pero es que en esto yo he escuchado tanto debate hablando acerca del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Pero el fenómeno se da porque nosotros nos pasa lo que le pasó a dos iglesias en el primer siglo. A la iglesia de Corinto le pasó que la única filosofía del Espíritu Santo en ellos eran las lenguas. A la iglesia de Tesalónica era la profecía. Entonces resulta que se dejaban los demás dones porque carecían de importancia según la coyuntura que estaba viviendo la iglesia. Y eso es lo que lleva a Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios a explicarle a los corintios que las lenguas son un don del Espíritu Santo que además es maravilloso. Pero les dice en el capítulo 14, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué dice él sobre todo? Porque ellos se habían entregado al ejercicio del don de lenguas. En la iglesia de Tesalónica sucedió lo contrario. Se entregaron fue al ejercicio del don de profecía. Y resulta que en ese extremo se filtraron profecías no acordes a los postulados bíblicos ni al mensaje en sí de Jesús, y lleva a la iglesia a tomar una decisión: no más Espíritu Santo, no más profecía. A lo que Pablo les dice: venga, no lleven las cosas al extremo.
porque ustedes no pueden apagar al Espíritu Santo, es el motor de la iglesia. No pueden menospreciar la profecía porque es el medio a través del cual Dios está formando la iglesia. Pues para ese tiempo no existía una hoja de ruta como la que tenemos hoy, que se llama la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Pablo? Escuchen todas las profecías que salen, examínenlas y miren cuáles se ajustan a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de los apóstoles y cuáles no. Las que no se ajustan a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas apostólicas, descártelas. Pero las que se ajusten, apruébenlas, valórenlas, vívanlas. Por eso le dije que a veces a los cristianos se nos presenta el problema de los extremos. Entonces, aquí es bueno que los creyentes entiendan que es tan importante hablar en lenguas como profetizar, o como interpretar, o como palabra de sabiduría, o palabra de ciencia, o dones de sanidades, o don de hacer milagros. El problema es que a veces los cristianos nos dejamos de disfrutar el conjunto de los dones por darle prelación a un solo don. Y que ya la Biblia lo enseña, que cuando la iglesia de Corinto se entregó por completo a las lenguas, Pablo sale a explicarles que hay otro don muy importante que es el de profecía. Y cuando la iglesia de Tesalónica se entregó solo a la profecía, a tal estado que se presenta una discusión muy importante de tal magnitud que toman la decisión de no más Espíritu Santo en la iglesia. Entonces Pablo dice, un momento, ese es otro extremo. No manejen extremos. No lo apaguen porque es la vida. No menosprecien la profecía. Examínenla y retengan lo bueno. Entonces, todo extremo es malo. Amén.